Nos hemos quedado la semana pasada en uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento, porque es el reflejo de la experiencia cristiana de la conversión. Ahora, este asunto es realmente muy controvertido. Hay personas que les gusta enfatizar mucho el aspecto del Dios como soberano, actor de nuestra redención, y nunca vamos a poder enfatizar excesivamente eso, porque realmente el que salva es Dios. Pero Dios lo hace de una manera en que no anula a la persona, al individuo, y lo convierte en un objeto, es decir, un objeto inanimado. Cuando Dios nos salva, todavía Él actúa integralmente dentro de nuestro corazón y lo hace en forma orgánica, es decir, nuestro ser participa en eso. Por eso también es necesario ver ese aspecto que está reflejado aquí. Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido este asunto de Moisés conversando con Dios. En lo más sencillo, Dios le dice: yo voy a cumplir mi palabra y voy a introducir al pueblo de Israel en Egipto, pero no voy a ir con ustedes, porque si voy con ustedes, tendría que destruirlos, porque ustedes son demasiado testarudos y rebeldes, pecan, son irreflexivos, así que no voy. Pero Moisés le dice a Dios: es que si tú no vas, no vale la pena. No queremos ir sin ti. Yo por lo menos, dice Moisés, no quiero. Si tú no vas con nosotros, entonces mejor es que me elimines, me hagas a un lado, que me saques de tu libro. Y esto, lejos de enojar a Dios, le agrada y acepta. Dios acepta la presión que Moisés está tratando de ejercer sobre él. Esto es muy difícil de comprender para nosotros, porque ¿cómo pues un hombrecito va a presionar a Dios, al Dios Todopoderoso? Pero es justo en este aspecto que sí se puede, que el hombre puede influir en Dios. ¿Ya? ¿Cómo puede? A favor de Dios. Porque esto era a favor de Dios. Entonces, a Dios le dice: ya está bien, entonces voy a hacer como tú dices. Y Moisés ahí se alza, ¿no? Y quiere ir un paso más allá. Le dice una cosita más: muéstrame tu gloria. Solo que hay un problema, porque si alguien ve mi gloria, va a morir. C.S. Lewis presenta este asunto en una de sus novelas infantiles, el viaje de la aurora se llama. Hay un personaje ahí muy interesante que es un ratón, se llama Rippy Chip. Este Rippy Chip quiere tener la experiencia máxima. Entonces decide dejar a todos los integrantes de la nave en que está viajando e ir en un botecito a remo y meterse donde ya nadie más podía ir. Y todo eso es una representación justamente de esto que aquí está presentado en una forma humana, por supuesto, porque Moisés era un hombre que en cierta forma nos representa a nosotros. Entonces, cuando tratan de desanimar a Rippy Chip de que vaya más allá de donde nadie había ido, él dice: no, yo sé que no voy a poder volver, no hay regreso de esto, ese es el precio, pero eso quiero alcanzar, quiero ver el rostro
de Aslan. Aslan es el personaje representante de Jesús, ¿no? Entonces, realmente ese deseo es el que Moisés expresa aquí. Quiero ver tu gloria. Hermanos, justamente es a esto que el Señor Jesús se refiere cuando dice que no debemos echar nuestras perlas a los cerdos. Esta es una perla. El conocimiento de esto es una perla. Que sería como dársela a un cerdo si es que le comunicamos esto a un impío. Él no va a entender, va a creer, esto es una locura, ¿qué es eso? No va a tener significado para él, o quizás va a tener todavía un significado negativo. Y yo me temo que muchos cristianos, o muchos que creen ser cristianos, realmente están en ese nivel en que dicen, no, ya es suficiente, hasta aquí está bien. Todo eso de ser cristiano y todo, está bien. Y ahí nace el proverbio de, soy cristiano, pero no fanático. O sea, claro, voy a ir al culto, pero a la reunión de oración, ya es demasiado. Es este pastor que me dice que vaya, pero con el culto del domingo ya para mí está bien. Pero saben que cuando nos conformamos con lo mínimo, lo que obtenemos es lo mínimo. Judas, no Judas Iscariote, el Judas bueno, ¿no? El otro Judas, el hermano de Jesús. En su epístola menciona que hay una forma de ser salvo como por fuego. Y el apóstol Pablo también, en la primera epístola a los Corintios, dice que hay algunos que edifican piedras preciosas, oro, plata, pero otros edifican madera, hojarasca y cosas así. Bueno, digo, hay buena madera, pero hay también una madera podrida. Pero cuando alguien edifica con hojarasca, imagínense qué tiene. Y luego aclara, dice que esos van a ser salvos, pero como por fuego. Es decir, no han edificado nada. Y algunos tienen la teoría y tienen la filosofía de que eso es suficiente. En primaria, esos mismos decían, ya, voy a pasar con 3.6. Sí, ya no es 3.6 ahora, ¿no? Pero bueno, antes era así. 3.6. ¿Cuánto es ahora lo mínimo? 51. Voy a pasar con 51. La cosa es pasar. Sí, pero a veces algunos no llegan al 51, se han confiado y ese 1 no hay, así que con 50 se aplazan. Es una tontería conformarnos con lo mínimo. Moisés no era así. Y por eso después en la epístola a los Hebreos, Moisés es mencionado. Dice que Jesús es mayor que Moisés, obviamente. Pero entonces dice uno, ¿por qué Moisés es puesto como elemento comparativo para Jesús? Sí, porque dice que Moisés fue fiel en toda su casa. Así que Moisés es signo de fidelidad. Y cuando uno estudia, como estamos haciendo ahora, la personalidad de Moisés, lo que estamos viendo es que de todo lo podrían haber calificado, menos de mediocre. No era mediocre. Era más o menos como Saulo de Tarso, no era mediocre. Si era anticristiano, entonces era perseguidor de los cristianos.
Pero si era cristiano, entonces era apóstol. Nada mediocre. Hermanos, el problema de la iglesia cristiana en nuestros días es que está llena de mediocres. Gente que está conforme con lo mínimo. ¿Qué necesito para ser salvo? Y entonces oyen, cree en el Señor Jesucristo. Ya, creo. Ya, ¿qué tengo que hacer? Y me bautizo, ya me bautizo. Listo, ahora chaucito, baby. No, ya estoy salvo porque dijiste que crea, ya creí. Que me bautice, ya me bauticé. Ya. Pero ahora, después de eso, que no me molesten, por favor. Veamos. ¿Te animarías a llamar la atención de tu vecino y decirle a nombre, hablándole a él y en él a toda la iglesia, ¿no? Y decirle, oye, fulanito, no me molestes? ¿Le dirías? ¿Que qué? Que ujier, que venir más temprano y cosas, y que remolcador y cosas. Y yo me voy a estar molestando, ayudando a una viejita a caminar o qué. ¿Qué? No molestes. Ya está bien, voy a orar, pero de rodillas, pues... Ya te dije, soy cristiano, pero no fanático. No soy fanático. Saben que la connotación de fanatismo no es buena. Es una palabra peyorativa. No queremos fanáticos. Los fanáticos son los que cierran los ojos, bajan la cabeza y se estrellan contra el muro. ¿No? Entonces, no fanáticos. Pero yo prefiero un fanático a un tibio. Porque la Biblia no dice que Dios va a vomitar a los fanáticos. Dice que va a vomitar ¿a quién? A los tibios. En que seas fanático hay riesgo, sí, de que te equivoques, a veces. Pero si eres tibio, el riesgo es que seas vomitado. Vamos a arder por el Señor. No en tibieza, en amor, en disposición. Y vamos a reflejar esto que le está diciendo, según el pasaje que ya hemos leído la semana pasada, capítulo 33, versículo 18. Todos debiéramos tener eso en nuestro corazón. Le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, no quiero estar entre los mediocres, no quiero estar entre los conformistas, no quiero estar así con los tibios, no quiero. Quiero ir un paso más allá. ¿Va a costar? Sí, va a costar. ¿Me voy a romper las rodillas? Sí. ¿Me voy a arrancar las uñas? Sí, pero quiero más. Quiero que me muestres tu gloria. Y aunque Dios le aclara, no puedes ver mi gloria ahora, sin morir. Después de morir vas a ver mi gloria. Pero te voy a mostrar algo de eso. Voy a pasar frente a ti, voy a protegerte y después vas a poder ver mis espaldas. Le dice en el 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No se verá mi rostro. El apóstol Juan lo expresa así: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Más tarde, efectivamente,
Moisés pudo ver a Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Estoy leyendo segunda Apocalipsis? ¿Cómo sabemos que Moisés vio a Dios? Eso no nos lo cuenta el Pentateuco, nos lo cuenta el Evangelio según San Juan, bueno, más bien los Evangelios sinópticos, en un pasaje que le han llamado la transfiguración. Un día el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a los más cercanos, y les dio un favor, algo que ni habían solicitado ellos, ya que estaba dentro del carácter de la petición de Moisés. En el monte alto, así nombrado por Lucas, llegaron a un lugar y entonces Jesús se transfiguró. Sus ropas se tornaron blancas, resplandecientes, y su rostro, y ellos pudieron ver y estaban asombrados. Y también vieron que 2 personajes estaban frente a Jesús, Moisés y Elías. Y por primera vez Moisés vio a Dios en su gloria. Jesús es la gloria de Dios. Él le vio. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Fuera del tiempo, en otra dimensión. No hay suficientes explicaciones, no podemos hacer más especulaciones, solo sabemos lo que la palabra dice. Pero le vio. Pero en este momento, 1450 años antes de ese evento en el Monte Alto, aquí Moisés, no con Elías y no con los 3 discípulos de Jesús, él solo va a tener esta experiencia. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y si nosotros hubiéramos podido estar ahí, el timbre de voz se nos hubiera grabado profundamente. Y hubiéramos podido distinguir el mismo timbre de voz cuando en aquella ocasión, 1400 años después, unos pescadores estaban en medio del mar, asustados por la tormenta, y vieron a alguien acercarse que caminaba sobre el agua.
estaban muy asustados. No ya por la tormenta, sino porque creían que era un fantasma. Pero el Señor les dice, no temáis. Y ahí percibieron ese timbre de voz que nosotros hubiéramos podido recordar si hubiéramos estado con Moisés, diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras dijo aquí Dios para Moisés? Jehová, Jehová. ¿Y qué dijo Jesús a los discípulos? Lo mismo. Yo soy. Eso significa Jehová. Jesús estaba declarando su deidad, el mismo Dios que se presentó ante Moisés. Y solo le dejó escuchar su voz. Se mostró a los discípulos en medio de la tormenta para auxiliarles y llevarles donde estaban yendo. Este hecho no es exclusivo para los discípulos. El grado máximo ha sido dado a ellos porque ellos han tenido esa gracia de parte de Dios, pero cada uno de nosotros puede tener una experiencia similar. No necesita irse al lago o algún mar para estar en medio de la tormenta. Las circunstancias para cada cual son diferentes. Pero la promesa del Señor es que cada cual que le invoca, y luego el Salmo, recuerdan, hoy hemos leído el Salmo 145, dice, el que le invoca de veras. O sea, no de labios para afuera, no que le dice algo que ni sabe qué es, no, desde su corazón. ¿Qué es invocar a Dios? Es nombrarle, pidiéndole que Él se haga presente en su realidad, aquí ahora. En algunos casos es como un grito de auxilio. En otros casos es de alabanza. No importa, de acuerdo a las circunstancias, pero el hecho de llamarle y pedirle que Él esté en tu vida, esto es muy importante. Cuando enfatizamos tanto el hecho de que Dios es el que salva y el hombre es solamente el objeto de su salvación y olvidamos nuestra responsabilidad de invocar su nombre, luego caemos en un quietismo y en una apatía que ha traído mal nombre al calvinismo. Así se ha nombrado el hipercalvinismo. Así se ha establecido. Gente que dice, bueno, Dios predestina, Dios salva, Dios redime, Él es el que hace, y tú, yo soy un saco de papas, que no hace nada. No, no eres. No eres. Clama a mí y yo te responderé, dice. Claro, no vas a clamar si Él no ha vivificado tu corazón, por supuesto. Sí, pero tú eres el que tiene que clamar, tú eres el que tiene que creer, y la fe nace por la palabra. ¿Qué tienes en tus manos? Bueno, úsala. Si tienes la palabra, úsala. Dios te ha dado la palabra justo para que por su palabra el Espíritu, utilizándola, produzca vida en tu corazón. ¿Tienes una parte? Claro que sí. Tienes. Y por desobediente y rebelde irás al lago de fuego. Es decir, si no respondes con fe al Señor, un día vas a presentarte a Él y le vas a decir, recuerda, Señor, yo hice milagros en tu nombre y eché fuera demonios. Así que estoy bien. No estoy bien, no estás bien.
si no has respondido con fe al Señor. Y aquí viene algo que a todos los que estamos con todo ese impulso místico, tan agradable, de estar tan cerca del Señor, viene y es como un baño de agua fría. Le dice Dios, prepárate pues para mañana y sube al Sinaí. Pero en el versículo 1 dice, prepara 2 tablas de piedra. Y tú dices, pero ya rompí las tablas de piedra de los mandamientos. Además, todos sabemos que la ley es del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Ya no olvidemos la ley y tantas prohibiciones y normas. El cristianismo es libertad. ¿Saben qué? Dios no ha caducado. La voluntad de Dios no ha caducado y todavía está expresada total y completamente en su ley. Cada vez que alguien dice, no, la ley ya pasó, ahora estamos en la gracia. No, la gracia ha canalizado la ley. La ley originalmente fue dada por Dios por impulso de su gracia. En la ley Dios nos da luz y guía. Cuando alguien se las da de muy místico y habla de estar muy cerca del Señor, pero quiere ignorar su ley, en realidad lo que está mostrando es que era puro fantasía. Dios mantiene su ley y el apóstol Pablo, después de haber hecho una exposición maravillosa del Evangelio, dice que la ley es santa, es justa y es buena. Así que no nos podemos desembarazar y olvidar o archivar la ley. No, la ley está dada y es para nuestro bien. En el Evangelio realmente hay armonía entre la libertad gloriosa de los hijos de Dios y la responsabilidad de obedecer a Dios y su voluntad expresada claramente en la ley. Dios le dice a Moisés, pues ya las has roto, pero lo único que has roto es el material. Prepara otro y yo voy a escribir otra vez la ley. Y la ley se da, por supuesto, nadie es salvo por la ley. Es decir, nadie es salvo por cumplir la ley. Eso está muy claro en la epístola a los Gálatas. Los que creían que podían alcanzar salvación en el cumplimiento de la ley estaban sumamente equivocados. La salvación es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Pero para los que creen en Jesucristo hay un regalo. Dios escribe la ley en nuestros corazones. Así que eso ya no se puede romper. Ya las tablas se podían romper, pero la ley escrita en los corazones, eso va a estar ahí. Muy bien, entonces, versículo 4. Dice, Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. El monte Sinaí es una figura. Esta figura es realzada en la epístola a los Gálatas contraponiendo 2 montes, el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte de Sión es el lugar donde se construyó la ciudad de Jerusalén. Tenemos entonces, inicialmente, el monte Sinaí, más exactamente el monte de Horeb, porque Sinaí es una pequeña cordillera, pero ahí es el monte de Horeb donde tuvo esta experiencia. Y luego tenemos el monte de Sión donde se construyó el templo,
Pero más tarde el Señor Jesús, hablando con la samaritana, le dice, ni en este monte, que era Samaria, una equivocación, ni en Jerusalén, es decir, ni en Sión, adoraréis. Todo eso ya ha sido superado. Entonces nuestra pregunta es, ¿dónde? ¿Hay un lugar? En Juan capítulo 2, el Señor les hace un desafío a los judíos. Les dice, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Y ellos se espantan, dicen, ni siquiera está terminado. Ya por años de años hemos estado, por décadas, levantando este templo y en 3 días lo vas a levantar. Pero entonces tenemos una nota explicatoria del mismo evangelista, ya que dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Su cuerpo. Jesús. El Nuevo Testamento ha sido escrito para que miremos a Jesús y para que reconozcamos que el cuerpo de Jesús es su iglesia. Por eso necesitamos entender algo. Cuando alguien dice, yo en mi casa solito me leo, me oro, hasta me doy ofrenda. Ese me está muy bien usado, porque es para él nomás. Ese individualismo no le agrada al Señor. ¿Ya? No, el lugar establecido por el Nuevo Testamento no es un lugar físico, no es un monte, no es un templo, no es una catedral o algo así. Es la comunión de los santos, es la congregación de aquellos que comparten tu fe. Por supuesto, ¿un individuo solo puede adorar a Dios? Claro, puede. Pero el culto ordenado por Dios es el culto que es un acto público, organizado y corporativo. Esa es la definición. Es lo que estamos haciendo algo. Ahora, nos hemos congregado para dar culto a Dios. Y la palabra culto es exactamente la palabra precisa y que debemos usar. No hemos venido a una reunión. Reunión no implica nada. Claro, es una reunión en el sentido de que varias personas llegan a estar juntas. Pero es el culto cristiano. Es el acto en el que la congregación realiza esta reverencia delante de Dios. Hay una cosa muy interesante. En hebreo no hay la palabra adorar. El término adorar viene como deducción porque en hebreo se usan 7 palabras diferentes. Todas ellas podrían ser traducidas como adorar, pero reflejan una posición corporal que implica desde agachar la cabeza a ponerse de rodillas, ponerse con las manos en el piso, quedar echado de cabeza, es decir, con la cara sobre el piso, diferentes posiciones, prosternarse o postrarse, cada una de ellas, pero que implica el acto de adorar. Adorar es un término que más bien en español deriva del griego, pero en hebreo, que es en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento, no hay esa descripción de las posiciones que adopta la persona en reverencia para con Dios. De vez en cuando encontramos entonces en las Escrituras un mandato.
adoradle. Nosotros tenemos en español adoradle, pero lo que está diciendo es, pónganse en la posición corporal adecuada, reconociendo que Él es el Altísimo y nosotros, criaturas suyas, o redimidos suyos. Ahora, este es el punto, a continuación, en el versículo 6, que necesitamos como experiencia personal. Versículo 5 y versículo 6. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Más adelante, el Nuevo Testamento reiteradamente nos habla de un término que es poco usado. Es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. De esto nos hablan los primeros capítulos de Juan, y se llega a la conversación con Nicodemo. Nicodemo está totalmente choqueado por el requerimiento que hace Jesús. Le dice que le es necesario nacer de nuevo, y no entiende. Nicodemo está confundido. Y entonces Jesús le dice: si yo les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo les voy a hablar las celestiales? Realmente ahí lo que se necesita es entender que la palabra celestial es sinónimo de espiritual. ¿Ya? Por eso, luego en Efesios, en el capítulo 1, dice que estamos en lugares celestiales, quiere decir espirituales. Si lo terreno que estoy mencionando no lo entiendes, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Le está diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Y qué era eso? Fundamentalmente tiene que ver con la persona de Dios, al cual al dirigirnos debemos apuntar hacia arriba porque es el Altísimo, y tiene que ver también con nosotros. Hay un momento en que tomamos conciencia de nuestro propio ser porque hemos reconocido el ser de Dios. Por eso tiene sentido que Dios se presenta a nosotros con estas palabras: yo soy. ¿Cuándo una persona toma esa conciencia? Es muy difícil decir y es muy difícil de planear. Eso está fuera de nuestras posibilidades. Nosotros quisiéramos programar, ¿no? Quisiéramos tener, por ejemplo, a nuestro hijo y decir: nuestro hijo va a ser salvo. Ok, muy bien. Entonces, como símbolo de eso, se va a bautizar a tal edad. No podemos. Dios ya lo ha determinado. Al 8º día, dice. Sí, pero alguien viene y dice: sí, pero estará bautizado al 8º día por la comparación que se hace con la circuncisión y todo eso, pero ¿ya es salvo? No, nunca hemos dicho que el bautismo salva. El requisito para la salvación es fe en Jesucristo. Pero la condición para que surja la fe en Jesucristo es que Jesucristo le sea revelado a su corazón. Y eso trasciende todas las limitaciones de edades, de posiciones, de conocimiento, de preparación. Nada de eso determina.
sino el acto soberano de la revelación de Dios. Ahora, de vez en cuando ha ocurrido que he podido conversar con alguien que me dice, yo quisiera creer todo esto que me estás contando, pero no me nace, no me nace. Ya pues estás frito, te vas a ir al lago de fuego. Generalmente cuando la gente dice, no me nace, es que esperan que el asunto ocurra totalmente ajeno a sí, porque no quieren participar. Claro que no te van a nacer. Entonces les hago un desafío. Bueno, lo he hecho en algunas ocasiones, no he tenido tantas oportunidades, pero cuando ha habido una persona que ha tenido esa posición, le he dicho, ¿por qué no te vas hasta el confín de la ciudad? Ahí, por ejemplo, la tranca, ¿no? Donde cobran peaje. Y empiezas a caminar por el camino, ¿sí? Sin fin, sin poner límite. Y caminas y caminas y caminas. Digamos, en dirección al lago, no a Copacabana, no estoy diciendo, al lago simplemente, o en dirección a Oruro, algo así. Algo que a nosotros nos parecería infinito, ¿no? Porque el camino sigue y sigue y sigue. Si vas a pie, vas caminando. Y dice, ¿y eso de qué me va a servir? No, pero es que esa es solamente la situación externa. Al partir de la tranca, comienzas a orar, a hablar con Dios, hablar con Dios. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ¿saben qué? No estoy poniendo como una regla mágica o una fórmula que no tiene nada de mágico, ha sido un desafío nomás. Pero hasta ahora, ni una vez ha ocurrido que alguien haya obedecido eso y luego no haya resultado. ¿Qué creen que pasa? Dios les habla. ¿Por qué les habla Dios? Porque es real. Claro. Por supuesto. Miren ustedes, hagan la prueba en este momento. Si se sientan al lado de alguien y le hablan, ¿qué va a ocurrir? Mauricio, ¿puedes sentarte en un asiento adelante? Y ahora, ¿al lado de quién estás? ¿No sabes su nombre? Pregúntale. Ya, sí, háblale. ¿Y te contestó o no? Sí, te contestó. ¿Qué te dijo? ¿Por qué te contestó? Ahí no hay nadie. Es solo tu imaginación. Dime algo. Sí. Ahora, si hubieras estado en el asiento en que estabas, ahí atrás, ¿hubiera pasado eso o no? No, claro. Gracias. Quédate ahí. Ya tienes una nueva amiga, hermana. Te voy a invitar a almorzar bien rico. O sea. Hermanos, el asunto es así de sencillo. Es así de sencillo. Solamente habla con Dios. Habla con Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios te va a hablar. Ahora, si yo le digo a Mauricio,
Mauricio, sabes, en realidad la persona que tú crees que has hablado no existe. Es tu imaginación. ¿Él me va a creer? ¿Él va a aceptar eso? No, claro que no. Ha hablado con alguien. Dios es real. Solo necesitas hablarle. Tienes que invocar su nombre. Si tú le invocas y te das el chance a ti mismo de caminar sin interrupción, por eso les propongo un camino. El camino no tiene nada de mágico ni nada así. Es la oportunidad de estar a solas y hablar con Dios. Claro que Dios te va a escuchar y te va a contestar. Solo es cuestión de tiempo. Pero el que dice, hola, hola, ¿hay alguien ahí? Y luego se va. Claro, no va a escuchar. ¿Saben qué? Pilato estaba con Jesús. Jesús le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, hecho el vivo, ¿no? Le dice, ¿y qué es la verdad? Y el estúpido se va. Y no oye. No oye la respuesta. Tú no seas estúpido como Pilato. No te vayas. Háblale, habla a Dios, habla a Jesús. Jesús te va a responder. Él va a contestar a tus preguntas, va a contestar a la necesidad de tu corazón. Este asunto no es para Moisés nomás. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será... Sí. No puedes ser salvo si no hablas con Dios. No puedes ser salvo si Dios no te habla y te manifiesta a Jesucristo. Necesitas que Jesús sea plantado ante tu vista, que tú le veas en fe en tu corazón. Pero eso no va a ocurrir si andas mirando a todo lado. Y andas distraído y preocupado y todo. Necesitas un tiempo. No me voy de este camino hasta que Dios me hable. Voy a ir caminando y le voy a hablar. Y si es necesario, porque soy tan duro y parece que no escucho nada, voy a gritar, Señor, háblame. Jesús, quiero escucharte diciendo las palabras. No temas, soy yo. Si es Él, ¿por qué vas a temer? Está contigo. Ha venido a salvarte, a rescatarte. Dice el texto, y enseguida llegaron a donde iban. No hay más oposición, no hay más problema. Esta vida siempre va a ser complicada, pero es esta vida. Pero tú ya vas a estar guardado en Cristo. Tu vida escondida en Dios. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Dios, somos unos cabezas duras. Porque teniendo el más grande privilegio que hay en este universo, estamos distraídos, a veces confundidos por las doctrinas que nos han llegado y por las cosas que escuchamos y guardamos y todo. Pero no queremos eso, queremos tu palabra nomás. Y te creemos porque tú nos has dicho que el que cree en el Hijo tiene la vida. Señor, igual que Moisés, con mucho temor y con mucha reverencia queremos decirte, muéstranos tu gloria. Es decir, queremos estar mucho más cerca. No queremos ser mediocres, ni tibios.
Queremos ser de los cercanos, de los íntimos. Queremos, como Juan el apóstol, poder estar junto a tu pecho y sentir tu corazón. Sobre todo, Señor, queremos oír tu voz. Jehová, Jehová, Jesús, fuerte, celoso. Señor, tú que eres piadoso y misericordioso, no nos dejes irnos así, como sin nada. Señor, queremos tenerte en el corazón, de verdad. Gracias por tu misericordia. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Amén.